íbamos a tener la presencia aquí del encargado del despacho de la Procuraduría, no fue posible, pero la ponente estaba contemplada para estar el día de hoy a las 11:30 de la mañana. Sin embargo, por cuestiones de tráfico entendibles, viene desde la Ciudad de México y por lo tanto sí es complicado pues estar trasladándose de allá para acá. Le agradecemos mucho su presencia, arquitecta Flor Desiré León Hernández, y pues bienvenida a nuestro estado de Hidalgo. Esperemos que su estancia sea placentera por acá, y aparte agradecemos mucho el que tengamos esta oportunidad de escucharla para compartir sus conocimientos, su experiencia, el trabajo que ha desarrollado en pro de los derechos de la mujer. Ya en mi anterior intervención hice mención respecto de algunos antecedentes que considero son relevantes y significativos, y que esta fecha emblemática del 8 de marzo es donde todas, todos y todes tenemos que hacer un alto para reflexionar respecto del avance que tenemos como sociedad en pro de los derechos y en pro de la defensa de los derechos de la mujer. Muchísimas gracias, y pues de nueva cuenta saludo a las y los integrantes que hoy nos honran con su presencia en el presidio. Muchísimas gracias, y pues dejo el micrófono, ya esperamos un poquito, dejo el micrófono para que de una vez se desarrolle la ponencia que estará a cargo de la arquitecta. Muchas gracias, bienvenida. Muy amable. Para dar comienzo a la conferencia Los derechos político-electorales, herramientas para el logro de la igualdad sustantiva, cedemos el uso de la voz a la maestra Brenda Paloma Cornejo, secretaria de Estudio y Proyecto del Tribunal Electoral, quien hará la exposición de motivos y reseña curricular de nuestra invitada. Muy buenos días, distinguidas y distinguidos integrantes del Presidium y autoridades que nos acompañan el día de hoy, servidoras y servidores públicos presentes, público en general. La democracia en su esencia es la vía idónea para alcanzar cambios trascendentales dentro de toda sociedad. En el marco del Día Internacional de las Mujeres, el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo destaca la urgencia de analizar bajo una mirada interseccional los derechos político-electorales de las mujeres. En ese contexto, es importante precisar que con la reforma constitucional del 2014, la adopción del principio de paridad para la integración de las postulaciones a los cargos legislativos federales y estatales, tanto en las candidaturas postuladas por el principio de mayoría relativa como en aquellas de representación proporcional, se sentaron las bases sólidas para el fortalecimiento de la participación política de las mujeres en nuestro país. Así, con la reforma constitucional del 2019, México se convirtió en el primer país de la región en exigir paridad no solo en el registro de candidaturas, sino en todos los espacios de poder. Desde el ámbito jurisdiccional electoral, se ha reconocido que el hecho de que las mujeres no estén participando en igualdad de condiciones que los hombres en los procesos de toma de decisiones supone una historia de exclusión de la mitad de la población. En ese escenario, la igualdad estructural prevé un marco transformativo del que carece la mera visión individualista de la igualdad. El objetivo no es paliar algunos defectos de la desigualdad o identificar tratos arbitrarios, sino modificar las causas estructurales que permitan la perpetuación de dicha desigualdad. La sola presencia de las mujeres en las instituciones contribuye de manera clara y directa a que se incorporen temas y perspectivas que repercuten en beneficio de toda sociedad. La promoción y defensa de la democracia paritaria desde el ámbito jurisdiccional ha permitido que más mujeres accedan a los cargos, y cuando eso ocurre se produce un impacto positivo en el tipo de políticas, temas y soluciones a los problemas de la comunidad. Aún cuando los tribunales electorales no han sido los únicos órganos que han impulsado y o fortalecido medidas de acción afirmativa y o principios constitucionales, y que no todas las decisiones han sido progresistas, es indudable que el modo en que la justicia electoral ha interpretado las leyes o ha creado nuevas reglas ha generado un impacto positivo sobre los derechos de las mujeres. En palabras de Flavia Freidenberg, la democracia sin mujeres no es democracia. Esta primera actividad contamos con la participación de la arquitecta Flor Desiré León Hernández, directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y Derechos Humanos
y no discriminación del Instituto Nacional Electoral con la conferencia Los derechos político-electorales, herramientas para el logro de la igualdad sustantiva. Ella es feminista morelense, arquitecta, defensora de los derechos políticos de las mujeres, integrante de la CIDAL, que fue la organización pionera del feminismo popular en América Latina, agente local de cambio de gobierno abierto y desarrollo sostenible, presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Durante el 2002 fue coordinadora nacional para la erradicación de la violencia feminicida en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. A partir de junio del 2023, fue titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral. Además, se ha destacado por conjuntar esfuerzos con organizaciones de la sociedad civil, mujeres políticas, autoridades municipales, funcionarias y militantes de partidos políticos en busca de la participación paritaria, igualitaria y libre de violencias. Además, impulsó junto con otras organizaciones de la sociedad la defensa y sustanciación jurídica y política de la paridad vertical y horizontal en la integración de las listas de candidaturas locales a cargos de elección municipal en el estado de Morelos, con lo que se obtuvo una sentencia favorable para implementar la paridad vertical y horizontal en las candidaturas del ayuntamiento de dicha entidad. En 2017 se involucró en la defensa de la integración paritaria de las listas de candidaturas por principio de representación proporcional en el estado de Morelos, en donde conjuntamente con distintas organizaciones de la sociedad civil se promovió Amicus Curiae a favor de la integración de las listas paritarias de las candidatas a diputadas locales por el principio de representación proporcional en dicha entidad. Es un gusto contar con la presencia de usted, arquitecta, y pues le cedemos el uso de la voz. Bienvenida. Muy buenos días. Yo luego me muevo muchísimo. ¿Será que tendremos, además de este micrófono, uno para yo poderme mover? Si no, me adapto, no hay ningún problema. Quisiera primero, sé que han estado, me acaban de compartir pues en espera, y pues quisiera como quitar esa energía que puede estar de un pronto un poco atorada después de estar aquí desde las 10 y cachito, en el entendido de que ya van a contar con una conferencista. Y luego pues yo no vengo nada más de la Ciudad de México, yo vivo en Cuernavaca, Morelos, entonces todos los días, claro, viajo a la Ciudad de México, al INE, y sí, la sella, sí, viajo. Tiene que ver, paréntesis, con las crianzas. Muchas de nosotras seguramente, para poder estar en un cargo de toma de decisión, pues hacemos malabares con nuestras crianzas. Entonces, además de mi currículum que les compartieron, yo soy madre de Mateo, de 12 años, de Ayla Mariana, de 8 años, y Paulo, de 5 años. Después de este breviario cultural que creo que puede ayudarles a conectarse con cada una de ustedes, pues quisiera compartirles el gran motivo que me tiene hoy aquí. Muy, muy buenos días. Reciban un gran saludo de las consejeras electorales, de la consejera presidenta Guadalupe Tadei y de la consejera Ritabel López Vences. Ella es presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral. Además, claro, agradezco la generosidad de su invitación y la oportunidad de emitir un mensaje en el marco de esta fecha tan significativa como lo es el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. Y aquí va un primer acento. Le decimos desde hace unos años Día Internacional de las Mujeres y no de la mujer, porque queremos que todas las mujeres estén visibles y que puedan ser reconocidas gracias a todas sus problemáticas. En este año, que es un año muy significativo, muchísimas gracias, porque aparte yo soy tamaño petit y seguro que ni me veían ahí, ¿verdad? Entonces, en este año tan significativo, al cruce de la implementación de las reformas de paridad total, de la reforma de violencia política y la reforma al artículo 38, en donde buscamos que ninguna persona agresora llegue a un espacio de poder. Estamos en un año muy significativo porque además tenemos mujeres en cargos fundamentales de toma de decisión. Una presidenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
una presidenta en el tribunal, una presidenta en el Instituto Nacional Electoral, un consejo general formado mayoritariamente por mujeres, 6 mujeres y 5 hombres, y con 9 gobernadoras, una cantidad muy importante de mujeres van a ser candidatas, 50%, más de 10,000 mujeres van a ser candidatas. Y si nos vamos a revisar la lista nominal, también somos mayoría las mujeres. Así que este año pasará a la historia no solo de México, sino del mundo, como un año muy importante en la vida de las mujeres y de los hombres hacia el logro de la igualdad sustantiva. Así que creo y quiero invitarles a tomar conciencia de este momento histórico. De pronto pensamos que hemos nacido con derechos ganados, quizás las más jóvenes. Yo soy modelo 72, es decir, que te hagan sus cuentas, este año cumplo 52 años. Y cuando yo nací, las mujeres no teníamos la calidad de humanas. ¿A qué me refiero? Es hasta 1993, en la cumbre de Viena, en donde Naciones Unidas nos reconoce la calidad de humanas y reconoce que las violencias que vivimos las mujeres por tener un cuerpo de mujer, se llama violencia de género, violencia sexual, se habló del reconocimiento de la violencia así en general, como un acto de violación a nuestros derechos humanos. Hace apenas 30 años. A su edad, córtenle 30 años, ¿cuántos años tenían? Y a esa edad apenas el sistema de Naciones Unidas nos estaba garantizando, nos estaba dando la calidad de humanas. Qué importante es darle a estos contextos internacionales la carnita, habitarlos en nuestro cuerpo, y entonces la narrativa pasa a ser parte de nuestra vida cotidiana y se convierte en congruencia. Si no, este es un discurso muy seductor, y en este 8 de marzo pues van a haber infinidad de eventos. Qué bueno que cada vez hay más eventos, pero necesitamos que estos eventos pongan el acento en el reconocimiento de las desigualdades y en lo que tenemos que avanzar para poder llegar al logro de la igualdad sustantiva. Una clave importante es, no es una celebración, lo digo por si de pronto alguien se nos sale con ese tema. ¿Se acuerdan? Seguramente que lo vieron porque hemos crecido en esta cultura en donde había un portero de un comediante, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese portero, de ese comediante? Y cuando decía una palabra decía, córtale, córtale, ¿sí se acuerdan? Eugenio Derbez. Entonces, cuando te digan que el 8 de marzo es un día de celebración, hagan de cuenta que viene el portero o la portera por la igualdad y le va a decir, córtale, córtale. No es celebración, es una fecha conmemorativa. Una fecha para el reconocimiento de la deuda histórica que tenemos con las mujeres. Y como dicen nuestras hermanas indígenas, cuando las mujeres avanzamos, los hombres no retroceden. Entonces es muy importante que cada vez tengamos a más hombres desertores del patriarcado o aliados que contribuyan a la igualdad y que este no sea un tema solo de mujeres, sino sea de mujeres y de hombres en toda su diversidad para comprometerse con la igualdad. Entonces, después de saludarles, decirles que este día pues representa esta fecha conmemorativa para reconocer desde la mirada de género precisamente cómo estamos. Y cuando decimos mirada de género es muy importante porque, ya lo sabrán, que esta herramienta de análisis que es la perspectiva de género permite develar la desigualdad. Esta herramienta de la perspectiva de género es una herramienta teórica, analítica, no es un invento ni de una ocurrencia de unas cuantas, es una teoría sustentada que nos permite a través de diferentes herramientas ir develando la desigualdad, las discriminaciones y las violencias. Por eso es muy importante que hagamos este análisis desde la perspectiva de género para reconocer que el origen del 8 de marzo eran 3 causas. Seguramente que ustedes han ido a varios eventos de los derechos de las mujeres y de los 8 de marzo, así que lo que les voy a decir quizás no es nada nuevo. Vamos a ver qué tanto ha pasado por nuestros cuerpos.
¿Cuáles fueron las 3 demandas que dieron origen el 8 de marzo? A ver, hagamos esto más interactivo. ¿Qué creen? Hace más de 100 años surge el 8 de marzo y fueron por 3 demandas. La primera demanda de las mujeres era poder tener tiempo para lactar a sus hijos e hijas. Después de 100 años, preguntémonos, las mujeres contemporáneas y paritarias que estamos aquí, si hemos logrado lactar a nuestros hijos e hijas en esa conexión hermosa, en un espacio, en nuestra oficina, podamos sacarnos la leche o dársela a nuestro hijo o hija. La realidad es que eso apenas está cambiando. Hay instituciones que a través de la norma 025 están teniendo espacios, se les llama lactarios, y crear toda una cultura para reconocer la riqueza de todo lo que, los nutrientes que da la leche materna, pero también este vínculo madre e hijo o hija. Entonces, la primera demanda hace más de 100 años que dio origen al 8 de marzo fue tener tiempo para lactar a sus hijos. El segundo fue tener una jornada de trabajo de menos horas. Quienes estamos aquí, bueno, no las voy a poner en preocupación, pero las mujeres que están allá afuera, viven una doble o triple jornada de trabajo. Yo sé que ustedes y yo para nada, ¿verdad? Pero hacemos malabares para cumplir la jornada laboral y luego todo lo que significa el cuidado de nuestros hijos, y entonces está documentado y estudiado el impacto de la doble y la triple jornada. Segunda demanda que dio origen al 8 de marzo y que no está del todo cumplida. Y la tercera era tener la igualdad salarial, que ante un mismo pago, ante un mismo trabajo, un mismo pago. Entonces, vale la pena tener presente que esto dio origen al 8 de marzo y preguntarnos hoy en día si estas 3 demandas están cumplidas y qué hace falta más. El movimiento feminista y amplio de mujeres, claro, que ha hecho de esta fecha una fecha para reivindicar nuestros derechos y poder reconocer cómo estamos las mujeres en todo lo que nos cruza en la vida: trabajo, educación, vivienda, medio ambiente, en todos los temas. Así que es muy importante tener claridad de qué dio origen al 8 de marzo y que hace más de 100 años, además de esto, estaba el movimiento sufragista en su gran apogeo, y esto permite hoy con ustedes hablar de los derechos políticos electorales de las mujeres, herramientas para la igualdad sustantiva. Entonces, a la par de estas 3 demandas, el movimiento sufragista estaba tomando más fuerza y las mujeres hemos logrado que se reconozcan y se respeten nuestros derechos humanos. ¿Me puede ayudar alguien con la presentación? ¿Darle clic o le voy a dar yo? Gracias. Y con el paso de los años hemos avanzado del reconocimiento del derecho de las mujeres a votar y ser electas en 1953 a la implementación de cuotas en la década de los 90, a la paridad en todo y la construcción de la violencia política. Pero vamos a verlo más detalladamente. En 1993, primero en 1953 se logra el reconocimiento del voto de las mujeres y que podamos ser electas. Hacia 1993, yo les decía que en 1993 nos dan la calidad de humanas en Naciones Unidas. Eso estaba ocurriendo en Naciones Unidas, apenas estaba reconociendo que la violencia hacia las mujeres es un gran acto de violación de derechos humanos. En México se estaba dando reconocimiento legal a la cuota de género. La Cámara de Diputados, en ese momento sí era Cámara de Diputados, hoy es de diputadas y de diputados, sí aprobó la reforma al artículo 115 del Código Federal de Procedimientos, Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el que se conminaba, ¿sí? Se invitaba a los partidos a promover una mayor participación de las mujeres. Y así como lo hemos vivido a partir de la paridad, sabemos que mucho de lo hoy obtenido no ha sido gratuito,
ha sido a producto de sentencia. Entonces, como la palabra coinminaba no tenía gran impacto, hacia 1996 en la Cámara de Diputados nuevamente se señala que candidaturas a diputados y senadores no debían de exceder al 70% de un mismo género. Ahí no decía que fueran de hombres o de mujeres, pero lo interpretaban que el 70% fuera para hombres y el 30% para mujeres. Y en 1996 les puse otro dato muy importante. Se crea el primer programa gubernamental de atención a las mujeres, el PRONAM. ¿Qué es el PRONAM? Es el origen de lo que hoy tenemos como Instituto Nacional de las Mujeres, 1996. Entonces, cuando revisamos qué tanto ha avanzado la política de igualdad y de vida libre de violencia, pues hay que irnos a los antecedentes para reconocer todo el andamiaje. Hacia el 2012, el Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, aprueba las modificaciones al reglamento de fiscalización. Y esto es muy importante, en donde se señalaba que el 2% del gasto ordinario de los partidos y organizaciones políticas debían de usarse para la capacitación y promoción de los liderazgos de las mujeres. Y en el 2014 pasó ese 2% al 3%, que actualmente está en esa cantidad, ¿sí? Dice al menos, no dice máximo, ¿sí? Dice al menos, es decir, que partidos políticos podrían dar mucho más. De hecho, los ámbitos locales dan más. En Baja California dan 10%, asignan el 10% de su presupuesto a la promoción de los liderazgos políticos de las mujeres. Y es un hito muy importante. Tenemos la reforma político-electoral en el artículo 41, en donde se eleva a rango constitucional la paridad. 2014-2015, que empezamos a tener una representación de las mujeres en todos estos espacios. Hacia el 2016, el avance paritario permite que tengamos esta conformación. 49.6% de las candidaturas en las diputaciones eran mujeres y de estas 45.6 fueron electas. Hacia el 2017 el INE aprueba la acción afirmativa indígena. Eso es muy importante también y obliga a los partidos políticos a postular únicamente a personas indígenas en 13 distritos en donde se concentra el 60% de la población indígena. Todos estos antecedentes que tienen que ver con nuestra participación política, yo les invito a que formen parte de nuestra vida cotidiana, que nuestro liderazgo político traiga precisamente todo este camino andado. Hacia el 2018, la Cámara de Diputados está representada por mayor presencia de las mujeres y hacia el 2019, recuerden que es la reforma de paridad total, y en la de 2020, la gran reforma que le decimos como la reforma de violencia política, en donde se tiene el concepto, la conceptualización de la violencia política en razón de género. Este es un resumen de todo este camino de la participación política de las mujeres. 1993, el derecho de las mujeres a votar y ser electas. 1993, en la década de los 90, a nivel internacional es una década muy importante para el avance de los derechos de las mujeres. 1993 Viena, 1994, ¿alguna recordará qué ocurrió en 1994? ¿Alguien? Tenemos CEDAW, ¿sí? También tenemos grandes referentes. Beijing, que es la cuarta conferencia mundial de la mujer, en donde los estados-nación, entre ellos México, firma la plataforma de acción de las mujeres. 12 temáticas, una de esas 12 temáticas es mujeres en espacios de toma de decisión. Ocurre todo eso en la década de los 90. Hacia el 1996, la cuota del 30-60 le conocemos. Después, en el 2008, fue la cuota del 40-60, la reforma constitucional de derechos humanos, que esa es muy importante, la reforma del 2014 de paridad y luego la de paridad total del 2019. Todo esto se ha logrado gracias a un gran engranaje donde están
las activistas, las mujeres de organizaciones de sociedad civil, las académicas, las mujeres autoridades electorales, las mujeres que están en los congresos y también ahí han estado hombres aliados. No la cantidad que nos gustaría, pero sí también contamos con hombres aliados. ¿Qué quiere decir esto? Es que solas no hemos logrado nada. Juntas ha sido la única forma en que hemos logrado cada uno de estos avances. El siguiente tema que les quiero colocar es que la violencia política contra las mujeres no es el costo ni la consecuencia de la paridad. Ya les ahorré el hashtag, ¿ok? Para que hagamos un uso estratégico de la tecnología. Entonces, porque muchos dicen que con la paridad se incrementó la violencia política. No es que se haya incrementado, es que se devela la cantidad de discriminaciones y desigualdades y entonces, claro, que incrementa la violencia. Segundo hashtag, la violencia política no es un asunto nuevo, pero en los últimos años sí hemos conceptualizado este fenómeno. Siempre ha estado presente cuando las mujeres han querido estar en los espacios de toma de decisión. Hoy tenemos una conceptualización que además nos da todos los elementos de defensa para poder incidir en nuestro derecho a una vida libre de violencia. Tercer hashtag, mientras más mujeres son candidatas, electas o desempeñan un cargo como funcionarias públicas, la violencia política que se ejerce va en aumento. ¿Sí? 3 elementos de la violencia política en razón de género, que está vinculado con que podamos ejercer nuestro derecho a participar y nuestro derecho a hacerlo libres de violencia. Entonces, la ley, la reforma que hoy conceptualiza la violencia política en razón de género tiene su origen, claro, en antecedentes como la Ley contra el Acoso y Violencia Política de Bolivia. Durante más de 8 años el movimiento feminista y amplio estuvo trabajando para lograr esta reforma. En el 2018 recibimos una recomendación, el Estado mexicano, para que pudiéramos aprobar una normativa a nivel federal que permitiera reconocer la problemática y atenderla. Y es así como en el 2020 tenemos esta gran reforma y en su artículo 20 nos dice que la violencia política contra las mujeres en razón de género es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género, que es lo que se espera que seamos las mujeres, todos estos mandatos y estereotipos de género, y que se ejerce en lo público y en lo privado, que busca menoscabar, limitar nuestros derechos políticos electorales, versión resumida. Y además, la reforma nos dice en el artículo 20 ter 22 conductas. ¿Sí? Ahí ya están muy bien ejemplificadas. No quiere decir que no haya más, claro que hay más, pero en la ley logramos colocar estas. Es muy importante tener presente que el origen de la violencia política está en la discriminación hacia las mujeres, en las relaciones de poder históricamente que hay en mujeres y hombres. Desde que nacemos, desde que estamos ya en el vientre de nuestras madres, se nos empieza a asignar roles y estereotipos de género. Vamos a ver. ¿Cuántas de las que están aquí, que ejercieron su derecho a la maternidad, les hicieron su famosísimo baby shower? Ajá, ¿verdad? Que tendrían que hacer una fiesta para ustedes, porque es honrarlas a ustedes, acompañarlas, darles la fuerza a lo que va a ser el alumbramiento de ustedes y del hijo o hija que van a tener. Fíjense cómo nos expropian ese poder, ¿no? ¿Cuántas de nosotras nos conectamos para poder parir a nuestros hijos? Yo crecí con el mandato de que parir a mi hijo o mi hija era algo súper doloroso y que podía evitar con una cesárea innecesaria. ¿Cuántas de aquí que ejercimos nuestro derecho a la maternidad tuvimos cesárea? Sean sinceras. Ajá. ¿Cuántas de las que estamos aquí después de una cesárea
Yo a mi primer hijo los tuve a los 39, es decir, sí, lo que dicen que es una madre añosa. Ajá. Después de una cesárea pudieron tener a su hijo o hija dar a luz. ¿Cuántas dimos de forma natural a luz a nuestros hijos o hijas? Parir. Miren qué pocas. Nos van quitando ese poder tan importante que tenemos las mujeres. Entonces ya les voy a dar un rango más para que no me olviden. Ajá. Después de tener a mi hijo Mateo, a los 42 tuve a mi hija en casa y con partera. Ahí les dejo el dato y luego allá nos buscamos quienes las que se quieran conectar más con que lo podemos lograr, no importa la edad. Les estoy hablando y motivando a cómo los estereotipos de género permean nuestra forma de ser y de hacer. Ahora los hombres, ¿cómo acompañaron a sus mujeres en el alumbramiento? ¿Verdad? Así como que silencio incómodo. Lo que les estoy invitando a ver es, desde que nacemos, nos van educando en este sistema de género, de lo que debe de ser propio de las mujeres y propio de los hombres. Lo propio de las mujeres queda en el ámbito de lo privado y lo propio de los hombres en el ámbito público. El poder así ha sido construido en este sistema patriarcal, ¿sí? Asigna a los hombres mayores privilegios con relación a las mujeres. Lo pueden revisar, no es un taller de género, pero sí se antoja para ir develando las desigualdades, poniéndoles nombre y apellido y reconocer que en este sistema todos salimos perdiendo. Los hombres tienen menor años de vida con relación a las mujeres. ¿Por qué creen? Mucho está vinculado a la forma en cómo han sido educados para ser varones. ¿Sí? Yo sé que ustedes no, pero allá de donde yo vivo, en Morelos, así sí pasa. ¿Sí? Que está mucho vinculado a la violencia, al alcohol, a ponerse en riesgo, a no cuidarse su salud. Porque hay alguien que cuida su salud. ¿Y ese alguien quién es? Una mamá, una esposa, una hija. Cuando alguien se enferma, vean en los hospitales, ¿quiénes cuidan a los enfermos? Mayoritariamente las mujeres. Ajá. Vean la distribución de esto que les estoy diciendo, cómo pasa por nuestra vida. Y si nos vamos al ámbito de toma de decisiones, el gran mandato es que el poder es un asunto de hombres y que entonces hay consecuencias para las mujeres. Entonces, el origen de la violencia está en las relaciones de poder. Se tiene la creencia que los hombres son jerárquicamente superiores que las mujeres, derivado a estos roles sexuales y reproductivos, lo cual otorga a los hombres una relación de poder con relación a las mujeres. El acoso y la violencia que las mujeres experimentan en la vida política por el hecho de ser mujeres es uno de sus principales obstáculos para que puedan ellas participar y proyectarse en la política. Esta gran reforma es una reforma muy integral porque buscó que se modificaran 6 leyes generales y 2 leyes federales. Aquí están todas. ¿Y qué pasó en el Instituto Nacional Electoral después de esta reforma? Ahí, claro que se define la violencia política contra las mujeres en razón de género y se establece un catálogo de conductas que configuran la violencia política. Se crea como la única vía el procedimiento especial sancionador. Se señala cuáles son las autoridades electorales competentes, las administrativas, las jurisdiccionales y las penales. Se identifican a los posibles infractores, las faltas electorales y las sanciones. Y faculta al INE al otorgamiento de medidas de protección. Faculta al Consejo General del INE y a la Comisión de Quejas para ordenar la suspensión inmediata de mensajes de radio y televisión que se distribuyan, que discriminen o que constituyan un acto de violencia política en razón de género. Esto es muy importante en este proceso electoral, por si lo habían perdido entre todo lo que está pasando. Las mujeres candidatas tienen el derecho al 50% del tiempo en radio y en televisión. El 8
El 8 de marzo las invito, que estaremos anunciando pauta paritaria, que esto nos va a permitir ir midiendo precisamente el cumplimiento de la paridad en radio y en televisión. Y también, producto de esta reforma, estos procedimientos sancionadores por violencia política deben de considerar medidas de reparación integral. Esto es muy reciente, esto es del 2020, porque de pronto quisiéramos que tuviéramos cero violencia. Claro que a eso aspiramos, pero esto es algo muy reciente. Les puse aquí, yo estoy segura que no lo van a poder ver, pero les dejo la presentación, una línea histórica de todos estos momentos para no perderlos en el día a día de todo lo que hemos logrado, el procedimiento especial sancionador, cuando se logra el Registro Nacional de Personas Sancionadas, lo de las acciones afirmativas, la 3 de 3 al interior del INE, algunos materiales que se han generado, ¿sí? Tenemos cómo denunciar la violencia política, el registro. Y me quiero concentrar ahora a los retos actuales que tenemos en torno a los derechos político-electorales de las mujeres o su derecho a la participación política. ¿En dónde estamos las mujeres en términos de paridad? Ya logramos la paridad numérica, o se le dice paridad cuantitativa, ¿no? Estamos casi todo al 50% como candidatas y luego como autoridades. Pero donde tenemos un gran pendiente es a nivel local, en la conformación de los gabinetes y en los ayuntamientos. Ahí nos está faltando. Y a la par de la paridad cuantitativa tendremos que avanzar, y esa es la aspiración, a la paridad cualitativa. Que las que lleguen con una agenda que permita seguir empujando los derechos de las mujeres. Se han realizado varios estudios en el país con relación a la paridad y sabemos que las reformas de paridad en todo y la de violencia política y la de ahora, la de los 8 supuestos de la 8 de 8, son uno de los primeros pasos. Yo les decía, esto es algo muy reciente, desde el 2020 a la fecha. Efectivamente, estas reformas legales han constituido un recurso muy importante para resarcir la omisión de los derechos de las mujeres. Yo les hablaba de las conferencias internacionales. Nuestro gran sustento en lo que es la política de vida libre de violencia es la conferencia de Belén do Pará. A lo mejor la han escuchado. Y a lo mejor se la tienen ahí en la oficina muy bonita y guardadita, ¿verdad? Bueno, Belén do Pará nos obliga a la debida diligencia, es decir, que tenemos que actuar en lo inmediato ante un caso de violencia. ¿Y qué pasa? Que cuando llega un caso de violencia política pareciera la papa caliente, que nadie la quiere atender, y todos tendríamos que saber la ruta crítica mínima e indispensable, porque el tiempo en la vida de las mujeres es oro. Entonces, tenemos que estas reformas que hoy tenemos, que son un recurso muy importante, deben de ser una realidad para las mujeres. Nos hemos concentrado, claro, en el avance de los procedimientos electorales para lograr la paridad descriptiva, la paridad numérica, y hemos dejado de lado el desarrollo de una cultura cívica que acompaña a estos procedimientos. Ese es el gran llamado, pasar de la paridad cuantitativa de los números a que podamos contribuir a un cambio cultural en donde la paridad tenga un impacto en la vida de las mujeres y hombres. ¿Qué obstáculos estamos encontrando las mujeres para acceder a un cargo y mantenerse en el cargo? En los congresos locales, aunque las diputadas ya llegaron y generan ellas la mayor cantidad de iniciativas, los hombres son los que logran la aprobación de estas. ¿Y a qué se debe? A uno, pues al cabildeo político. Ellas llegan ahí sin experiencias y ellos también tienen, por estos roles y estereotipos de género, un mayor capital político. ¿Y qué pasa? Que también las mujeres no están en la Junta de Coordinación Política y tampoco están en las juntas de mayor importancia, en las comisiones de mayor importancia. Están en las comisiones blandas.
necesitamos que las mujeres estén representando a sus partidos y que estén en la toma de decisiones, en el acceso real al poder. Otro de los elementos que está pasando en los congresos locales es que aún cuando los partidos políticos postulan, ¿sí?, a mujeres y a mujeres jóvenes con mayor escolaridad y con amplia trayectoria, ellas no acceden a los puestos claves, ¿sí? Ellas no coordinan las bancadas políticas ni están en los espacios de toma de decisión. Otro de los elementos que está pasando en los congresos es que las diputadas siguen encargándose prioritariamente de, yo les decía, comisiones sensibles, femeninas, así les dice, y los hombres muestran reticencias para participar, por ejemplo, en la Comisión de Igualdad o en algunos congresos hay otras comisiones. Gracias. Y se van a otras comisiones. Por ejemplo, la Comisión de Hacienda, ustedes revisen quién la preside, ¿no? La de Gobernación, quién está. Eso ocurre a nivel nacional, no nada más allá en mi rancho. No crean que es el único estado con conductas patriarcales, ¿verdad? Okay. Otro elemento es la violencia política. Y esta violencia política se traduce en las cadenas de desigualdad que enfrentamos las mujeres. Y aquí voy a pisar algunos callitos que nos van a poner incómodas. La vida personal de las mujeres limita estar en los espacios de toma de decisiones, porque las mujeres tienen cargas de trabajo diferentes a los hombres y por ende generan más responsabilidades. Para que una mujer participe en la política tuvo que haber resuelto muchas cosas, que por lo general los hombres no, ¿sí? Y ahí eso se llama desigualdad. Por ejemplo, algo muy light, que el refrigerador esté lleno. ¿Quién se encarga y quién se preocupa porque se compre la despensa, se compre el súper y que estén los alimentos de los básicos para el desayuno y para la cena? Ajá. De donde yo vengo son las mujeres. Los hombres muy pocas veces yo vi que los diputados se preocuparan por estar en el punto de acuerdo y viendo el celular, depositando el dinero para que fueran a comprar los pañales. O atendiendo que tenía que ir a una junta de padres, que es padres y madres de familia, ¿no? O que el hijo se enfermó y tenía que salirse de la sesión para ir a recoger al hijo, ¿verdad? Eso es muy importante, ponerle nombre y apellido a estas desigualdades que limitan la participación de las mujeres. Hace unos años decía una mujer que era candidata que ella perdía el estar en la toma de decisiones porque esas negociaciones se hacían muy noche o muy temprano, casi de madrugada, y se hacían en estos espacios nocturnos, en donde en su mayoría van solo los hombres. Todos estos espacios masculinizados en donde se toman esas decisiones, pues hay que irles poniendo nombre y apellido. Y entonces, claro que impide que las mujeres puedan estar en el ejercicio. Se les entrevistó a los legisladores, dice, los legisladores entrevistados en las investigaciones expresaron que las responsabilidades externas no han sido un impedimento para ellos. ¿Cuáles son estas responsabilidades externas? La familia, los hijos, las hijas. Mientras que las mujeres han expresado que en muchas ocasiones han tenido que elegir entre o mi carrera política, ¿sí?, tengo que ver que se desarrollen mis hijos, están muy chiquitos, o poder elegir estar en un cargo. Eso no lo viven los hombres. Si quieren lo quito del ámbito académico. Las mujeres en edad reproductiva que están estudiando una maestría o un doctorado han tenido que cuestionarse si quieren ejercer su derecho a la maternidad, porque eso implica perder la beca, el tiempo, porque para las mujeres sí importa el reloj reproductivo y para los hombres no. ¿Ya vieron cómo también ahí hay una desigualdad? Por eso la mirada de género es muy importante para ir develando las desigualdades, producto de lo que se espera que es propio de las mujeres y propio de los hombres. Y en la labor legislativa se siguen permeando prácticas y valores de discriminación hacia las diputadas por el hecho de ser mujeres y deriva en estos aspectos.
esperan de las mujeres que son diputadas el comportamiento tradicional de género. ¿Cuál sería eso? Ser prudentes, ser calladas, abnegadas, ¿sí? No ser una mujer que toma la decisión, que tiene iniciativa, que dice esto sí me parece, esto no. Apariencia. A las mujeres sí se les exige mucho su apariencia, o hasta se fijan en el tacón, en el vestido. La doble jornada de trabajo. Por muy diputada que sea, llegará a la casa a ver que si no está alzada, lo va a alzar, ¿verdad? A ver qué hay de comida para el otro día, a ver que el uniforme esté planchado y lavado. Yo nada más les digo, así cositas por si les suena, ¿no? Pero yo así lo he vivido y lo he socializado con otras mujeres que ahí se ven reflejadas. Hay juicios sobre el trabajo de las diputadas, ¿no? Autoexigencias, una distribución del trabajo por los roles de género y hay espacios masculinizados. Algunas de las características. Hay falta de sororidad. Es una palabra muy bonita, la sororidad, un concepto hermosísimo de Marcela Lagarde. Pero la realidad es que ese pacto político entre mujeres es muy difícil porque entre nosotras hemos aprendido a desconfiar de nosotras, ¿sí? Nosotras traemos introyectado una misoginia que es el odio a todo lo femenino. Y desde pequeñas nos educan a estar en competencia entre nosotras, pero más que en competencia, en rivalidad. Por eso faltan la sororidad entre nosotras para acompañarnos en el ejercicio de un cargo. Hostigamiento de los medios de comunicación, acoso, imposición de espacios de género, desconfianza de ellas y un escrutinio social mucho más fuerte por el hecho de ser mujer. Eso fue en el ámbito legislativo. Ahora, en el ámbito municipal, los partidos políticos tienden a favorecer más a sus miembros o integrantes de mayor confianza, que en su mayoría son los hombres. Y esto es un gran obstáculo para las mujeres. Las campañas electorales se convierten en terrenos muy peligrosos para las mujeres, en donde hay expresiones de la violencia política en razón de género y en el ámbito municipal, pues esto es mucho más fuerte. Las mujeres que ocupan cargos de representación política ven obstaculizado el ejercicio pleno de su liderazgo y de su capacidad de llevar sus propias agendas políticas. Y a menudo encuentran resistencias y desconfianza de sus demás colegas. Hay escenarios de escasas redes de apoyo. ¿Sí? Una gran solución para las mujeres que están en espacios de toma de decisión son las redes de apoyo, que es la mamá, la hermana o si ella le puede pagar a alguien más, pero mayoría son mujeres, otras mujeres que pueden ser tu gran red de apoyo. Hay una gran disparidad de recursos. No tiene los mismos recursos para la gestoría un regidor que una regidora. ¿Sí? Y igual los candidatos. Esto que les estoy hablando está documentado, es parte de la realidad y es algo que tenemos que ponerle nombre y apellido desde un marco de derechos humanos, desde el ámbito electoral en que nos movemos y poder avanzar en políticas públicas que permitan a las mujeres participar en la política en condiciones de igualdad y libres de violencia. Y yo quisiera cerrar mi participación invitándoles a que en este proceso electoral tengamos presente, les voy a dar yo 8, ya que estamos en el 8 de marzo, para que no los vayan a olvidar, 8 claves fundamentales. ¿Sí? La primera es que estamos en un proceso electoral en donde se está dando cumplimiento a la reforma de paridad total. La segunda clave es que se está también implementando la reforma de violencia política contra las mujeres en razón de género. La tercera clave es que en este proceso electoral hubo paridad en gubernaturas, ¿sí? Desde un acuerdo del INE se generó para que existiera paridad en el registro. Se generó un acuerdo para acciones afirmativas para personas que puedan ser candidatas, personas afromexicanas, indígenas, con discapacidad, migrantes. La quinta, la reforma al artículo 38. ¿A qué se refiere? Los 8 supuestos de violencia de género, que cualquier persona que está en esos 8 supuestos no puede ser candidata.
Ahorita les hablaré, si hay tiempo, de este medio de verificación. La sexta, 50% en radio y en televisión las mujeres candidatas tendrán. El séptimo, la séptima clave es este mecanismo de la 8 de 8. Así le decimos porque son 8 supuestos. A partir del 29 de febrero, que tuvimos una sesión de Consejo General maratónica que terminó a las 6 y cachito de la mañana, ¿sí? Ya se tienen las candidaturas. A partir de esa fecha, la ciudadanía puede asegurarse que ese candidato o candidata no esté en alguno de estos 8 supuestos. Si yo como ciudadana sé que ese candidato tiene un tema de violencia política, que es deudor alimenticio moroso, yo puedo acceder, ya en la página del INE está un módulo virtual para hacer llegar la información que tengo de esa persona. El INE se encargará de verificar y solicitará la información a las instituciones correspondientes, para que si está en uno de esos 8 supuestos, se le niegue su registro a ese candidato o candidata. Es la 8 de 8, es la séptima clave. Y la octava que les quiero compartir es que también se aprobó en el INE un programa piloto para poder acompañar a mujeres en situación de violencia política por razón de género al cruce de la interseccionalidad y la interculturalidad. ¿Qué quiere decir? Cualquier mujer candidata en el ámbito federal se puede acercar al INE si está viviendo violencia política y la vamos a acompañar para que ella pueda precisamente acceder a que tenga esta justicia pronta y pueda ser reparado el daño. Cada uno de estos pasos los hemos hecho juntas, yo les comenté, como ustedes como autoridades, como ustedes como funcionarias, funcionarios, como ustedes como sociedad civil, como ustedes las que se autonombran feministas. Y lo hemos hecho juntas y articuladas, sociedad civil, academia, instituciones. Y así conmemoramos con todo este engranaje el Día Internacional de las Mujeres, reconociendo el camino andado y también los retos. La paridad de género y los derechos de las mujeres, sobre todo el derecho a una vida libre de violencia y el derecho a participar, tiene que ser parte de nuestra realidad, tiene que ser parte de que las mujeres lo puedan vivir en cuerpo y en alma. Y esto solo es posible, ¿sí? Sí y solo sí, aspiramos todas y todos y transitamos en hechos a ser un México democrático, paritario, inclusivo, pero sobre todo que en este proceso electoral tengamos una democracia paritaria, libre de violencias. Muchísimas gracias. Agradecemos la exposición de la arquitecta Flor Desirée León Hernández y en este momento abrimos el espacio de preguntas en caso de que existieran. Arquitecta, muchas gracias. Todo lo que tenga que ver con este tema, personalmente a mí me apasiona muchísimo. Yo fui 3 años asesora jurídica para víctimas de violencia y todo lo que tenga que ver respecto al género es bien importante. Hay conceptos que están mal entendidos. Qué mejor manera de celebrar este próximo 8 que con todo esto, ¿no? Con los nuevos retos, con nuevas opciones, pero todo está en nosotros. Todo está en la cultura, en que como sociedad entendamos que todos debemos ir de la mano. Hablo de mujeres, todas tenemos que ir de la mano. Desafortunadamente hay algo bien importante que usted mencionó en todo esto. Justamente las mujeres somos muy competitivas. Desafortunadamente somos quienes más obstáculos nos ponemos nosotras mismas. Y hay que decirlo, ¿no? A mí me ha tocado trabajar
con superiores inmediatos, mujeres y hombres, y he tenido más respuesta de un hombre. Desafortunadamente, digo, hay que decirlo, y ojalá nos apoyáramos de verdad. Ese tema, esa palabra de sororidad es muy fuerte para mí, pero no se emplea, no siempre se emplea. Yo celebro mucho, agradezco toda la información y pues fue bien importante. Muchas gracias. Gracias. Mi pregunta sería, ¿qué conductas podemos implementar nosotras como mujeres en nuestra vida cotidiana laboral para fomentar la sororidad? Pues hablaré de la sororidad. El primero es que cuando nos dicen que el peor enemigo de una mujer es otra mujer, así como ¡ah!, ¿no? Y sale no sale. Es decir, claro, en la cultura patriarcal hemos sido educadas para obedecer ese mandato, ¿sí? Entonces, primero nos relajamos con eso y segundo, entonces, es conectar, identificando cómo es que las mujeres hemos aprendido a maltratarnos entre nosotras mismas para poder ir haciendo un pacto de ir avanzando en una mejor relación entre nosotras. Entonces, es parte del mandato patriarcal crecer en machismo, crecer en misoginia, odiar lo femenino. Y entonces, en ese sentido, yo partiría de empezar por una misma, que es empezar a conectarnos con nosotras mismas y cómo como mujeres puedo ir revisando del mandato patriarcal qué no me hace bien. ¿Qué no me hace bien? El maltrato. ¿Cuántas de aquí desayunamos para venir acá? Ajá, porque preparamos el desayuno de otra persona, el lunch, ¿verdad? A ver, ¿ya ven cómo vamos aprendiendo el maltrato desde pequeñas? Ajá. Nuestras relaciones con nosotras mismas, ¿nos damos un espacio de autocuidado? Yo espero que sí, que casi todas, ¿no? Podemos decir que sí, pero si estuviéramos en un taller, yo estoy segura que cambiaría esa respuesta. Porque no nada más es alimentación sana, sino llevar relaciones sanas entre nosotras y con los hombres, ¿no? El amor romántico le sonará algo por aquí y cómo el amor romántico nos pone en unas situaciones que nos maltrata. Pero bueno, regresando al tema de la sororidad, sería un pacto entre nosotras de que la labor política que vamos a hacer la vamos a respetar y vamos a tratar de acompañarla. Yo creo que no quiere decir que vamos a ser amigas íntimas. Marcela Lagarde dice, si en el camino tenemos el regalo de la amistad, fabuloso. Pero si no, vamos a trabajar juntas para poder llegar a fines comunes. Aquí el fin común es que las mujeres puedan ejercer su derecho a participar y lo hagan libres de violencia. Y entonces no atacarnos entre nosotras. Cada una de nosotras tiene un lugar, pero nos educaron a que tuviéramos rivalidad entre nosotras. A ver, ¿cuál es por lo primero, de las primeras cosas que peleamos las mujeres? Y no lo digo yo, los dicen las telenovelas. Un príncipe azul, que ya ni es príncipe ni es azul, ¿verdad? Que llega en un carro, que ya no es carro, ahora buscamos una camioneta y una tarjeta de crédito. Ajá. Pero vuelvo a insistirles en el mandato de cómo nos han educado y a competir por ello. Entonces, la propuesta sería trabajar en nosotras mismas, en nuestra autoestima, desde una perspectiva de género, no la autoestima de los eventos de que pare y deje de sufrir, sino una autoestima que nos permita identificar nuestra identidad como mujeres. Y ahí, ¿qué nos significa el poder y cómo podemos construir un poder colectivo? Marcela Lagarde, que es una teórica feminista que tenemos que tener todas de cajón, ella nos convoca a construir un poderío las mujeres, un poder para acompañar, para crecer, ella lo dice y de una manera muy bonita, para construir caminos vitales. Eso queremos construir,
caminos vitales para las otras y para nosotras mismas. No queremos luchar contra, que ese es un lenguaje bélico, ¿sí? Y ahí nos podemos empezar a decir todo lo negativo, sino empezar a construir otras formas de relacionarnos. Ella lo dice, construir un poderío, es un concepto totalmente diferente. Entonces, lo primero es identificar que hemos crecido en la rivalidad y en el odio a lo femenino. Yo las invitaría a conectarse con todo esto que es lo femenino desde la perspectiva de género, no respondiendo al mandato patriarcal, y hacer el pacto entre nosotras de no hablar mal de nosotras. Mejor no digo nada, ¿no? Si no coincido con la compañera, mejor no digo nada. Entonces, hagamos el pacto de no hablar, de no atacarlas por el hecho de ser mujer, y que aspiremos a un pacto político de acompañarnos. Por ahí yo diría que serían las claves para avanzar juntas, y quiere decir que también en esto, que hay veces que no vamos a coincidir, y eso va a ocurrir muchas veces, pero hay que tener las herramientas para poderlo plantear, no atacando a la persona, sino a al concepto de lo que ella está proponiendo, para que entonces pudiéramos avanzar en una agenda en común que nos permita llegar hasta donde tenemos que llegar. Por ahí sería mi participación en torno a la sororidad, pero con gusto puedo compartir referencias bibliográficas para que puedan tener más herramientas y podamos romper con este mandato patriarcal de la rivalidad entre nosotras. Revisen sus relaciones con ustedes mismas, con sus hermanas, con la suegra, ¿no? Ese es otro mandato patriarcal. Yo aprendí, mi suegra, que en paz descanse, de que fuera mi gran aliada. Entonces vayamos rompiendo ese pacto patriarcal, ¿no? Y sí ocurre que hay veces que las jefas, recibimos de las jefas más violencia, ¿no? Porque ella responde al mandato patriarcal de que así tiene que atender. No le va a decir, no tenemos un libro que diga mandato patriarcal. Tienes que tratar así, no, pero culturalmente, sí. ¿Cómo lo podemos revisar? A ver, ¿qué escuchamos de música? La típica canción que replica los estereotipos de género. ¿Qué vemos de películas? Ahora hay muchas series buenísimas, ahora con tantas plataformas, ¿no? Y no estas series narcos que replican todos los estereotipos. Entonces, ¿qué escuchamos, qué vemos, qué consumimos? El sistema patriarcal está en todos lugares. Desde las infancias, ¿sí? Desde qué les damos a leer a nuestros hijos e hijas. Seguimos educándolas con el cuento de la Cenicienta, o yo les invitaría a que se van a la página del INE y le ponen colección árbol y buscan la historia de Ania la Venadita. Es un cuento hermosísimo de una niña que su abuelo era danzante y que ella tiene el don de danzar, pero que culturalmente una niña no podía ser danzante. ¿Qué pasa en la historia? Pues les invito a que la lean. Entonces, busquemos esos libros, esos recursos, hagamos que desde las pequeñas infancias vayamos educando en igualdad, que niñas y niños puedan crecer plenamente y desarrollarse en lo que ellas y ellos quieren. O seguimos replicando a comprarle a las niñas el juego de la cocina y a los niños las pistolitas. O ya estamos buscando otros tipos de juguetes, ¿no? En donde permite desarrollarles plenamente. Y decimos que no, pero de todos modos en las escuelas, o sea, no porque yo esté en este tema, estoy curada de esto, ¿no? Y en la escuela en la que van mis hijos y mi hija, claro que replican los estereotipos, pero entonces yo llego discretamente y dejo ahí como la información, ¿no? O cuestiono. Entonces, está en la educación, está en las iglesias, está en los partidos políticos, está en las instituciones. El orden de género permea todo. ¿Por qué creen que se sostiene esta estructura? Pero cuando vamos develándolo, y más desde el ámbito de los derechos político-electorales de las mujeres, vamos a poder lograr que su derecho a participar, a la igualdad, a la vida libre de violencia, yo les estoy citando 3 tan solo, ¿sí? Los derechos sean una realidad.
No podemos avanzar en el derecho a la igualdad mientras en el derecho a una vida libre de violencia no está. Es decir, todos los derechos van juntos, no es de que tenga un cachito de uno y de otro. Entonces, la gran aspiración, el gran llamado en este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, es de que reconozcamos el camino andado, reconozcamos los retos que hoy en día viven las mujeres para poder ejercer su derecho a participar en este proceso electoral, que es el proceso electoral histórico, que nos va a tocar platicárselo a las siguientes generaciones, ¿no? Quizás no habíamos pensado llegar a vivir este momento. Se decía que iban a pasar muchos años más para poder llegar a tener que hoy 2 mujeres sean candidatas a la presidencia de la República. Y así en todos los espacios de toma de decisión. Pero recuerden que donde más tenemos que trabajar es en el ámbito municipal y local. Ahí es donde están la mayor cantidad de barreras para que las mujeres puedan ejercer sus derechos plenamente. Agradecemos la exposición de la arquitecta Flor Desiree León Hernández y si no existe alguna otra participación, invitamos a la magistrada por Ministerio de Ley, Lilibet García Martínez, a hacer entrega de un reconocimiento a nuestra conferencista. Pues muchas gracias, una excelente ponencia. Y quiero dar paso a entregar el reconocimiento a nombre de los integrantes del Tribunal Electoral, que a la letra dice: el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo y el Instituto de Investigaciones, Profesionalización y Capacitación Electoral, en colaboración con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, otorgan el presente reconocimiento a la arquitecta Flor Desiree León Hernández por impartir la conferencia Los derechos político-electorales, herramientas para el logro de la igualdad sustantiva, Pachuca de Soto, Hidalgo, a 6 de marzo del año 2024. Firman el magistrado presidente Leodegario Hernández Cortés, la magistrada Rosa Amparo Martínez Lechuga, el jefe del despacho de la Procuraduría General de Justicia, Francisco Ángel Hernández Hasbun, y la de la voz. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de todas y todos y los invitamos a acompañarnos a las actividades del día de mañana que se llevarán a cabo en este mismo lugar a las 10 y 12 horas respectivamente.